a la mente de Cristo. Por causa de la mente de Cristo te llevará en obediencia total a la palabra de Dios. Al tener en obediencia total, tienes derecho a la señal que es ser adoptado. Y cuando eres adoptado, vives por la palabra porque el Espíritu de Cristo entró en ti en plenitud. ¿Para qué? Para manifestar la palabra. Fíjense que lo que le dijo en el río Ohio, tu mensaje los preparará a ustedes para que lo manifiesten a Él. Entonces la única forma de manifestarlo a Él no es solamente predicando lo que llamamos el mensaje. Eso es parte pero la vida que acompaña esa palabra. Si es la vida de Cristo, hará las obras de Cristo. Ahora dice, Evangelismo del Tiempo del Fin, página 11. La última comisión. Hablábamos el otro día, la primera comisión y la última, lo citaba el hermano Branham, sanate enfermos, limpiar leprosos. Ok, las señales. Ahora nos dice, la última comisión, id y predicad el Evangelio. En aquella cita usa otra parte de esa misma escritura. Id y predicad el Evangelio. Ahora dice, el Evangelio no vino solamente en palabras, sino en la manifestación de la palabra. Recordemos que Dios nos está, por medio del mensajero que vino, preparó el Espíritu Santo a un pueblo para que Dios se manifieste a través de ustedes. La primera comisión es id y predicad. La última es id y predicad. ¿A quién? A toda criatura. El círculo se cierra y se tiene que cerrar antes del rapto. Por eso es que la iglesia Omega tiene que venir a manifestación como fue la primera iglesia, que es lo que no vemos alrededor de nosotros. Porque nos toca a nosotros. No va a salir de ningún otro grupo. Dios nos ha estado aparejando a nosotros meses y años para esta hora. Todo lo que nos ha acontecido es propósito y obra de Dios para aparejarnos para esto. Gloria a Dios. Ahora dice, pero ir a predicar no es solamente en palabra, sino en la manifestación de la palabra. Y fíjense qué tremendo. Si el mensajero en la primera edad para Adán y Eva fue Dios mismo, ¿quién es el mensajero de hoy? Dios mismo. Ya no es un mensajero terrenal, es el mismo, el Espíritu Santo. Por eso cuando en la pirámide vemos que se acaban las edades, ahí está Espíritu Santo, porque la piedra de corona es obra del Espíritu Santo. Los 7 mensajeros ya acabaron. Nosotros estamos con otro mensajero bajo otro mensaje. Gloria a Jesucristo. Ahora dice, la forma de hacerlo es, ¿de hacer qué? La manifestación o predicar el Evangelio. Es por medio del Espíritu Santo obrando a través de uno. La vida de usted llega a ser la vida de Él porque Él está en usted. ¿Qué estábamos hablando el domingo pasado? No estábamos hablando de la dinámica sobre la mecánica para poder tener el abstracto, para poder ser parte del cuerpo de Cristo. Ok. Él está en usted. Dice, Dios no obra con ídolos. Usted mismo es el instrumento de Él. Usted se postra ante Dios y Dios viene y se encarna en usted y desde usted Él le va a hablar al pueblo. Fíjense que Jesús le dice a los discípulos que llevan 3 años y medio con Él, paren de predicar, paren de ir a hacer cosas, se queden en el aposento alto, ¿a qué? Hasta que seáis investidos de poder. Y ahí es donde estamos nosotros lidiando en este día. Esperando el mismo poder que descendió sobre los apóstoles, que lo llamamos ahora, esa dinámica la estamos esperando para una obra corta y rápida, para que Él vivifique las escrituras que están en nosotros y Él se manifieste por el espacio de tiempo que Él quiera manifestarse. Dice, si soy cristiano y el Espíritu de Cristo vive en mí, entonces tengo que producir las obras de Cristo. Wow. Vuelve y dice de la siguiente forma. Mira ahora hablando de las obras de Cristo, que es Juan 14:12.
Dice, hay 2 cosechas en el mundo ahora mismo. Eso está en la página 26, párrafo 26 del evangelismo en el tiempo del fin. Dice, ¿en qué cosecha estamos? Porque es el tiempo de 2 cosechas. ¿Ok? Dice ahora, está la cosecha de Dios y la cosecha de Satanás. Hay 2 árboles. Hay un árbol de vida, hay un árbol de muerte. Las 2 están entrando a madurez, las 2 están entrando a plenitud. Y ahora dice, ¿en cuál de los 2 grupos, que es lo que estamos hablando cosecha, está usted? Y traguemos hondo. Si estás en la cosecha de Dios, estas señales seguirán a los que en mí creen. Si estás en la cosecha de Satanás, vas a estar con los burladores que tienen apariencia de piedad, negando la eficacia de ella. ¿Ok? ¿Qué es apariencia de piedad dentro del mensaje? ¿Ok? Tiene que llevar 99.9 correcto, pero 0.1 falso para poder engañar. Ahora no estamos hablando de las denominaciones, estamos hablando dentro de los seguidores del mensaje. Todos los que se han quedado mirando al ministerio del séptimo ángel sin haber entendido su voz, tienen apariencia de piedad. Yo creo en un profeta, creo en esto, creo en lo otro, pero dejaron al Espíritu Santo de lado. ¿Okay? Tú les preguntas, ¿los días de los milagros pasaron? Dirán, no, mira cómo usó al hermano Branham, pero en tu iglesia se está moviendo. No. Estamos esperando que el profeta resucite para que nos enseñe a hacer milagros. Esa es la cosecha de Satanás, poniendo las promesas de Dios para otro día, para el pasado o para el futuro, y no están viendo el día de hoy. ¿Ok? Bueno, vuelve y dice de esta forma, gloria a Jesucristo. Mire, cuando estamos viendo esta movida del Espíritu Santo en nosotros, decimos, bueno, pero Satanás sigue tirándonos. ¿Tienes el Espíritu Santo o no tienes el Espíritu Santo? Mire, estoy bajo los efectos del Espíritu Santo, vuelvo y repito. La dinámica del Espíritu Santo va a traer tu cuerpo a servidumbre a la palabra. Esa pregunta nos la podemos hacer cada uno de nosotros. Y la pregunta es, ok, ¿cuál es mi actitud cuando encuentro algo en la Biblia? Peleo contra esa escritura, digo, gracias Señor porque me lo has revelado, ahora mismo ayúdame para dejarlo. Si esa es la actitud, el Espíritu Santo te está guiando hacia su palabra. No es Satanás, Satanás te quiere apartar. Si lo que empieza son pensamientos, pero aquellos lo predican de otra forma, aquellos lo predican de otra forma. Recuerdo un tiempo atrás, muchos años atrás, una hermanita que se juntaba con nosotros. Cada vez que venían predicadores invitados, ¿está bien que la mujer se corte el pelo? A todo el mundo le hacía la misma pregunta. Todos le decían que no, hasta que un día alguien le dijo, bueno hermana, si le preocupa tanto y tiene las puntas, córtese las puntas. Allá fue esmocharse. Eso estaba en su corazón. No estaba a obedecer la palabra. Ella quería hacer lo que quería hacer. Pero estaba buscando que alguien le diera el break. Y si usted lo va a estar buscando, Satanás se lo va a presentar. ¿Pero qué le habla eso a usted? El espíritu que tiene en ella. No era un espíritu que la estaba llevando en obediencia total a la palabra. ¿Cómo tú sabes que estás en el camino correcto? Cuando lo que estás buscando es que Dios te corrija y te siga limpiando, porque dice, el Espíritu Santo te va a vivificar tu cuerpo hacia la santidad. ¿Ve? Y uno dice, no, pero hermano, si por un sacrificio Él ya me santificó y me hizo perfecto, bueno, está bien, pero ahora tienes que buscar la santidad, porque sé santo como yo soy santo. ¿Ve? Entonces, si yo digo que ya Él me santificó, pero estoy haciendo cosas indebidas en mi cuerpo o en mis acciones, el camino de la santidad está bien lejos de mí. El camino de la santidad implica mucho problema, mucha lucha, implica sufrimiento. Mira, ¿cómo que sufrimiento? Hay sufrimiento físico, hay sufrimiento emocional, hay sufrimiento espiritual. Cuando te ves rechazado por los familiares, por los compañeros de trabajo, por cómo vestimos, por cómo hablamos, por cómo nos comportamos. Eso es sufrimiento. Gloria a Jesucristo. ¿Ve?
Entonces, cuando vemos que por el contrario escuchamos la palabra, la creemos y cambiamos en obediencia a la palabra, empezamos a actuar diferente, nos vemos diferentes, vivimos diferentes, nuestros deseos son diferentes porque estamos sujetos a la palabra. Entonces dice, ¿tengo o no tengo el Espíritu Santo? Mira tu vida. ¿Estás guiando hacia la palabra? Estás en el plan de Dios. Estás caminando en el camino del centro. Que no hayas llegado, no hay problema. Pero vas a llegar. Porque Dios te llamó desde antes de la fundación del mundo y solamente estás respondiendo a ese llamado. Fíjense cómo la dinámica se manifestó. Esteban habló con denuedo ante el Sanedrín y Dios lo vindicó. Felipe fue levantado en su cuerpo, Dios lo vindicó. Enoc hizo el rapto porque obedeció todo lo que Dios le dijo, Dios lo vindicó. Elías en el monte Carmelo, Dios lo vindicó. Entonces, si estás en el camino correcto, ahora lo que te falta es ver a Dios vindicarte que estás en el camino correcto. ¿Ok? Porque Él va a vindicar su palabra. Entonces, cuando tú te rindes a la palabra, todas las fuerzas del cielo, Él va a mostrarle al mundo que su palabra es la verdad. ¿Estamos entendiendo eso? Gloria a Jesucristo. Miren qué tremendo, es bien importante. Porque, miren esta cita. El abstracto de Dios, si lo entendimos, es cuando llegas a ser adoptado. ¿Ok? Una vez eres adoptado, trajimos la cita, esa es la seguridad de que no hay nada en contra tuya y Dios te aceptó dentro del cuerpo. Ahora viene algo interesante. El abstracto de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, te reconoce dentro del cuerpo en Jesucristo y eso pone a tu cuerpo en condición para el rapto. Entonces, el asistir a una iglesia, potencialmente, el nuevo nacimiento, potencialmente. Pero cuando tienes el abstracto que Dios está vindicando, la palabra que tú estás viviendo, ya estás en el rapto. Esa es la seguridad de que te vas en el rapto. ¿Lo estamos entendiendo? ¿En cuál de los dos grupos? No me está diciendo. Porque el hermano Branham va en el grupo de los que duermen en Cristo. Porque hay dos grupos que se van en el rapto. Pero una vez tienes el abstracto, tú sabes que te vas. ¿En cuál de los dos grupos? No tiene importancia. Porque sin ti no hay rapto. Pero ahora ya no es que tú estás profesando una fe, sino que tienes la vindicación de que Dios aceptó tu fe. Y eso te da seguridad. Ahora que tienes seguridad, ahora es que Dios te va a usar en el evangelismo del tiempo del fin. ¿Cuál es el evangelismo del tiempo del fin? El mismo evangelismo que fue en el tiempo del principio. ¿Cuál fue el evangelismo de la iglesia primitiva? Hablada en el libro de los Hechos. Jesucristo sigue salvando gente. Tú vas a presentar el evangelio. Ahora es que estás capacitado para ir a evangelizar. Manifestando a un Dios vivo. Te dirás, bueno, pero ¿y cuál es la función de las obras? ¿Cuál fue la función de las obras en la primera iglesia? Los romanos no creían. Los judíos seguían buscando cómo mataban a los apóstoles. Seguían apedreándolos. Miren, iban a creer los que iban a creer. Y los demás no iban a creer. ¿Usted se cree que porque las obras lo estén siguiendo a ti, la cosa se va a poner fácil? No, señor. ¿Qué pasó cuando Jesús resucita a Lázaro? Un milagro caminando. No se unieron los religiosos para ver cómo mataban a Lázaro y lo sacaban de la escena. No estaba por cuál buena obra iban a matar a Jesús. Querían sacarlo de la escena. Y se va a repetir de la misma forma. Fíjense lo que nos dice
Dios. Y hace que el profeta predique un mensaje titulado Dios en simplicidad. Dice, no se hagan personas raras, no se hagan pavos reales. Has sido adoptado. La presencia de Dios en tu vida te va a llevar a actuar igual que Jesucristo. Tu voz no se levantará en las calles. Sabes que el poder está en ti para ir a vaciar los hospitales de los enfermos, pero no te vas a mover porque hay obediencia total a la palabra. Si Jesucristo decía, yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre, ahora nos dice, claro, el profeta nos dijo, he dependido mucho en las visiones, he dependido de esto, debí moverme por fe. Ok, fe es revelación. Entonces, ¿cómo nos vamos a mover? No por visiones, sino por revelación. Habrán quizás 500 enfermos y Dios te va a revelar que vaya. ¿A quién vas a ir? Encontré el otro día una cita donde dice el hermano Branham, Dios me dijo que fuera por tal calle, doblar a la derecha, doblar a la izquierda, iba a ir un hombre y me iba a encontrar con un hombre en una silla de ruedas. Y Dios le dijo, acércate, pásale la mano y sigue caminando. Y él pasó al lado del que esté en la silla de ruedas, pasó y le impuso las manos, pondrá sus manos sobre los enfermos y sanará. Siguió caminando y de pronto que esté en la silla de ruedas, ¡gloria a Dios! Se paró y siguió caminando. Nadie supo lo que pasó. Cuando Jesús llega al estanque, al estanque que estaba aquel hombre con una enfermedad crónica, fue privado con él en una esquina, había cientos de enfermos. Y Jesús le dijo, sí, quiero ser, levántate. Siguió caminando. Dios en simplicidad. Y, pues entonces, ¿para qué las obras? Para Dios mostrar en aquel día que se cerró el círculo. Porque nosotros tenemos que creemos en un Dios vivo, en una iglesia viva, en una palabra viva. Déjeme ver si encuentro esa cita como la tenía escrita por aquí.